Definitivamente, una de las profecías más impactantes en la Biblia la encontramos en el capítulo número 7 del libro de Daniel. Nos referimos a la visión de las cuatro bestias. El capítulo 7 de Daniel nos ofrece una nueva sección en el estudio de las profecías de dicho libro. Y este capítulo en particular, el capítulo 7, está escrito en lengua aramea, ya que recordemos que el libro de Daniel fue escrito en dos idiomas, el hebreo y el arameo. Y ahora en este capítulo estudiaremos otra de las profecías más sorprendentes que Daniel nos ofrece. Nos referimos a la visión de las cuatro bestias. Este es el cuarto estudio del libro de Daniel de la serie Los Profetas Mayores. Y en esta oportunidad vamos a considerar este importante estudio de la visión de las cuatro bestias. Y la increíble visión comienza con la presentación de esta misma en el capítulo 7, en su primer versículo que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. De acuerdo a Daniel, esta visión la recibió durante el tiempo en el que Belsasar era el que reinaba en Babilonia. Ya anteriormente estudiamos cómo la arqueología ha demostrado que el último rey de Babilonia fue Nabónido y que éste dejó a su hijo Belsasar en Babilonia para que reinase en su lugar hasta el día en que la ciudad fue conquistada por los medos y los persas. Por tanto, de acuerdo a esto, la visión que Daniel recibió debió haber ocurrido entre los años 556 al 539 antes de Cristo. De acuerdo al texto, Daniel recibió esa visión en sueños, estando él dormido en su lecho, y prosiguió posteriormente a escribir lo principal del asunto, tal y como él lo ha descrito en su primer versículo en este capítulo 7. Luego, en los versículos 2 y 3 de este capítulo 7, el profeta nos da una descripción de la increíble visión. Él dice en Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Algo que debemos resaltar antes de cualquier otra cosa es que lo que Daniel vio en su sueño se puede clasificar como una visión apocalíptica, ya que el lenguaje literario en el cual se presenta está lleno de muchos simbolismos que anuncian eventos futuros, y también está presente la intervención divina para explicarle al profeta lo que está pasando. Como ya se ha explicado en otras ocasiones, el lenguaje apocalíptico es un estilo literario que se volvió popular entre el pueblo judío que se encontraba en el exilio, específicamente entre los siglos 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo. En esta increíble visión apocalíptica, Daniel ve a cuatro bestias horrendas que surgen de en medio del mar, en medio de grandes vientos que soplaban de los cuatro puntos cardinales y provocaban en las aguas grande turbación. En el lenguaje apocalíptico, generalmente las aguas de océanos o mares representan multitudes de pueblo, y al considerar la visión de Daniel, estas aguas están en turbulencia y vientos soplan de los cuatro puntos cardinales, lo cual pudiese ser un símbolo de que los pueblos o naciones de donde surgirán estas horrendas bestias están en gran agitación y luchas internas. Ahora es en medio de estos pueblos en turbación que estas cuatro bestias surgen. En cuanto al misterio de las cuatro bestias, estas son un símbolo del surgimiento de cuatro gobiernos poderosos que se levantarán en la historia humana y que corresponden exactamente a los cuatro gobiernos representados en la estatua que Nabucodonosor vio en sus sueños y que Daniel le interpretó allá en el capítulo número 2. De hecho, en Daniel capítulo 7, los versículos que van del 15 al 18, el intérprete celestial le explica esto que estamos afirmando a Daniel.
en cuanto al significado de esta visión apocalíptica. Dice allá en Daniel capítulo 7, versículos 15 al 18, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Por tanto, la visión apocalíptica que Daniel ha visto en Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3, corresponden en significado a la visión que Nabucodonosor vio en aquella gran estatua en su sueño y que se presenta ya en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33. Sin embargo, esto no debe verse como una repetición que no tiene nada nuevo que ofrecernos, sino al contrario, la revelación es progresiva y agrega aspectos nuevos y complementarios que nos ayudan a entender mejor la voluntad de Dios en cuanto a su plan profético para con las naciones y sobre todo la forma de cómo Él ve las cosas. Si esto es así, podemos decir que la cabeza de oro, así como el león con las alas de águila que surgen de los mares en turbulencia, simboliza al imperio babilónico y de alguna manera al rey Nabucodonosor, el rey más influyente de la dinastía neobabilónica. Luego los brazos y pecho de plata, así como el gran oso que mastica tres costillas, representa al imperio medo-persa. Luego el vientre con los muslos de bronce, al igual que el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, simboliza al imperio griego. Y finalmente las piernas de hierro, al igual que la bestia horrenda que sale de en medio de estos mares en turbulencia, representa al imperio romano. Ahora, un dato curioso es la forma de cómo estas dos visiones que representan lo mismo, aunque ofrecen detalles diferentes o adicionales en algunos casos, son totalmente diferentes en cuanto a la percepción, porque en el caso de la estatua de Nabucodonosor, los cuatro reinos se muestran a través de una estatua hermosa con elementos preciosos como el oro o la plata, el bronce o el hierro. Sin embargo, en la visión que ahora Daniel está teniendo, estos mismos reinos se representan a través de bestias horrendas. Esto ha llevado a entender la forma de cómo tanto el hombre como Dios ve las cosas diferentes, porque para los hombres todas estas naciones eran algo glorioso, algo lleno de hermosura, poder y gloria, la gloria del hombre. Por eso estas naciones se ven espléndidas a la mirada de los hombres, pero desde la perspectiva de Dios, desde los ojos de Dios, todos estos reinos no eran más que bestias horrendas, porque a pesar de que a lo mejor fueron reinos que mostraron cierta esplendidez a lo largo de su historia, grandes conquistas, grandes construcciones de templos u obras arquitectónicas, pero la verdad es que detrás de todo eso, a los ojos de Dios y viéndolo desde la perspectiva espiritual, todos estos eran unas verdaderas bestias porque eran gobiernos que estaban en contra de la voluntad de Dios, eran gobiernos paganos, gobiernos que no reconocían la soberanía de Dios. Todos estos eran idólatras y muchos de sus gobernadores se consideraron a sí mismos dioses. Así que desde la perspectiva de Dios, todos estos gobiernos, hablando espiritualmente, no eran más que bestias horrendas que estaban en contra de su voluntad. Y para el hombre, desde la perspectiva humana, eran reinos espléndidos, reinos que hicieron grandes cosas que han quedado plasmados definitivamente en la historia. Así que es interesante considerar cómo
ambas visiones contrastan en cuanto a la forma de cómo se ven las cosas. Desde la vista humana son grandes reinos, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva espiritual, no son más que bestias horrendas. De esta forma podemos entender esta visión apocalíptica que Daniel ha recibido. Pero si proseguimos leyendo, encontraremos la descripción y significado de cada una de estas bestias. Como ya dijimos, la primera bestia simboliza a Babilonia, aquel imperio que gobernó entre el 605 al 539 a.C. y su descripción es proporcionada por Daniel en el versículo 4 de este capítulo 7 que estamos diciendo. Dice Daniel capítulo 7, versículo 4: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. De acuerdo a la interpretación de la cabeza de oro de la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, ningún imperio que se levantaría después de Babilonia llegaría a alcanzar el esplendor de esta. Así vemos cómo en medio de las aguas surge una bestia que combina a dos animales que son relacionados con la realeza. El león es conocido como el rey de la selva, mientras que el águila como la reina de todas las aves, por lo que esta combinación de animales en esta bestia que Daniel está viendo en su visión representa la grandeza que Babilonia llegó a tener en su tiempo. Si bien es cierto, esta bestia representa a Babilonia, pero simultáneamente simboliza a aquel rey soberbio llamado Nabucodonosor, quien en los capítulos que van del 1 al 4 de Daniel, lo vemos en el trato que Dios tenía con él, hasta el punto donde fue humillado allá en el capítulo 4 por 7 años. Por 7 años este rey enloqueció, creyéndose un animal del campo, pero al cabo de los años, en un momento de lucidez mental, reconoció su error y dio gloria a Dios como el soberano de todos los hombres. Y después de esto, su razón y reino le fueron devueltos. Así que cuando la parte final de Daniel capítulo 7, versículo 4 dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto nos recuerda a esa experiencia que el monarca tuvo y que vivió como consecuencia de su soberbia, un trato especial de Dios hacia su vida que hizo que él al final se humillase delante de Dios y reconociese que solamente Dios es soberano sobre todos los asuntos de los seres humanos. De esta forma, Daniel nos presenta la visión de la primera bestia que representa a Babilonia. Luego, en la continuación de la narración, tenemos la presentación de la segunda bestia. En el versículo 5 de este capítulo 7, vemos cómo Daniel nos describe la segunda bestia que él ve en su visión. Dice Daniel capítulo 7, versículo 5: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La segunda bestia era semejante a un oso. De acuerdo a la mayoría de estudiosos, la interpretación más adecuada sería identificar esta bestia que es semejante a un oso con el imperio medo-persa. Como ya lo hemos visto en otros estudios, los imperios de Media y de Persia se unieron en una sola coalición, lo cual los llevó bajo el liderazgo del rey Ciro el Grande a la conquista de todo el Medio Oriente de la antigüedad. Los detalles de esta bestia hacen correspondencia a las características que distinguieron al imperio medo-persa, esto de acuerdo a la historia. Primero, era una bestia semejante a un oso, una bestia que produce terror a cualquier hombre que se enfrenta a ella,
especialmente por su gran tamaño y ferocidad, muy parecido al temor que el ejército de los medos y persas producían ante sus enemigos al considerar estos la enorme cantidad de guerreros que se movían ferozmente a la batalla. Prácticamente la tierra temblaba debido a la marcha de tantos hombres que avanzaban como uno solo. El ejército de los persas era tan numeroso que siempre aventajaba a sus enemigos. Luego, el hecho de que el oso se balanceara más de un lado que del otro al caminar nos hace ver que una facción de esta coalición era más fuerte que la otra, y efectivamente así lo fue. Los persas eran la parte de esta unión que era más fuerte que los mismos medos. Recordemos que, de acuerdo a la historia, los medos apoyaron a los persas para que estos pudiesen llegar a conquistar Babilonia y otras partes del mundo, y así esta coalición se llegó a dar. En la visión se observa que el oso masticaba entre sus dientes 3 costillas y le fue dicho: levántate y devora mucha carne, lo cual se cree que es una alusión a las 3 naciones que derrotó Persia antes de convertirse en la soberana del Medio Oriente. Estas naciones fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Después de su caída, Persia se constituyó como la soberana de todo el Medio Oriente antiguo. Y de esta forma Daniel nos presenta en su visión la segunda bestia. Después, en el versículo 6 de este mismo capítulo 7, Daniel nos presenta la tercera bestia, que es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 6, que dice: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. De acuerdo a este versículo, la tercera bestia que aparece en la visión era semejante a un leopardo. El leopardo se caracteriza por su gran velocidad y agilidad en sus movimientos, y aparte de esto, las 4 alas que tiene en su espalda enfatizan aún más la idea de velocidad. Considerando todos estos detalles que están en armonía con la historia, esta bestia representa al imperio greco-macedonio, el cual fue liderado por Alejandro Magno, el cual llegó a derrotar a los persas y conquistar rápidamente todo el Medio Oriente en un periodo de apenas 10 años. Luego es interesante considerar que esta tercera bestia tiene 4 cabezas, las cuales hacen referencia a la forma de cómo el imperio se dividió a la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió de manera inesperada en Babilonia en el año 323 a.C. y por no tener hijos o un heredero, su imperio se dividió en sus 4 generales de la siguiente manera: Grecia y Macedonia le fue dado a Casandro. Egipto y Palestina le fue otorgada a Ptolomeo. Tracia y la gran parte de Asia Menor fue gobernada por Lisímaco, y Siria y gran parte del Medio Oriente le correspondió a Seleuco. Así que todos estos detalles no dejan de sorprendernos, ya que la profecía y cada característica de esta bestia descrita en Daniel nos muestran aspectos que tuvieron su cumplimiento exacto en la historia humana de este reino. Finalmente, Daniel nos presenta la cuarta bestia, que describe en los versículos que van del 7 al 8 de la siguiente manera: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Las palabras de Daniel resaltan el hecho de que esta bestia era totalmente diferente a las demás. Esta bestia no presentaba una descripción de algún animal conocido, tal y como se ha hecho en las otras 3 bestias previamente descritas. Antes la describe como una bestia espantosa, terrible y muy fuerte en gran manera, lo cual nos habla del terror que imponía
Además, se nos dice que sus dientes eran grandes y eran de hierro y que devoraban y desmenuzaban todo lo que devoraba, y aquellas sobras que caían de su boca eran desmenuzadas por sus pies. Todo esto nos habla de lo terrible e implacable que llegó a ser este imperio, y definitivamente esta bestia simboliza al imperio romano. Los teólogos conservadores consideran que esta bestia simboliza a este imperio, el imperio romano. El imperio romano se caracterizó por ser gobernado con mano de hierro. Con la caída de Cartago se extendió rápidamente y no solo llegó a conquistar parte del continente africano, sino que también extendió sus dominios hasta Hispania y las tierras del Medio Oriente. Ahora, a diferencia de las otras tres bestias cuyos imperios llegaron a su fin, este imperio no fue totalmente destruido, sino solo debilitado. Con el tiempo perdió su poderío en los territorios y naciones que había conquistado. De acuerdo a la historia, los constantes ataques de los bárbaros en el occidente provocaron la caída de Roma, y luego los turcos dieron fin al imperio romano en Oriente con la caída de Constantinopla. Pero la profecía de Daniel nos habla que en el futuro habrá de resurgir, y esto se deja ver en el hecho de que los 10 cuernos que tenía, los cuales corresponden a los pies y dedos mezclados con hierro de barro que vemos en la estatua de Nabucodonosor, representan esa facción de reyes que se habrán de levantar en el futuro. Más adelante se nos dirán que estos 10 cuernos simbolizan esos 10 reyes que surgirán de lo que fue el antiguo imperio romano. Pero en medio de estos 10 cuernos o 10 reyes surgirá un cuerno pequeño, el cual representa a otro rey o gobernador que se levantará gracias al apoyo de estos. De acuerdo a la interpretación premilenarista, el cuerno pequeño del cual estamos hablando representa al anticristo. Este al principio será pequeño y necesitará el apoyo de los otros 10 reyes, los cuales a su vez lo apoyarán. Pero con el tiempo él llegará a crecer y ser más fuerte que todos ellos. Leamos el versículo 8 del libro del capítulo 7 de Daniel, que dice de la siguiente manera: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En su ascenso al poder, el apoyo de los 10 reyes es indispensable para este cuerno pequeño, pero con el tiempo el poder del cuerno pequeño crecerá, y en ese proceso arrancará otros 3 cuernos, es decir, derrocará a 3 reyes que al principio lo apoyaron. Daniel ve a este cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre y boca que habla grandes cosas. Con esto se simboliza la altivez y capacidad mental que tendrá este hombre que representa este cuerno pequeño. El cuerno pequeño simboliza al anticristo, ese personaje que aparecerá al principio del período de la gran tribulación, ese gran líder político y militar que emergerá como un gran gobernante del mundo entero y se opondrá totalmente a Dios. Así que esta es la visión de la cuarta bestia que Daniel tiene en esta visión apocalíptica que hoy estamos considerando en el capítulo 7. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión acerca de una bestia que sube del mar y que corresponde al anticristo, o el cuerno pequeño que Daniel vio en su visión. Leemos Apocalipsis capítulo 13, versículos que van del 1 al 3, donde se nos describe a esta bestia, y veremos algunas similitudes con el relato de las 4 bestias de Daniel. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3 de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono
y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una vez más, la bestia surge del mar. En este caso, simboliza que este personaje surge de en medio de las naciones. Luego, la descripción de esta nos habla que tendrá una parte de todos los imperios que se levantaron antes de él y que Daniel vio en sus visiones. Así Juan nos describe que esta bestia era semejante a un leopardo, que sus pies eran como pies de oso y su boca era como boca de león. Si nos damos cuenta, esta descripción de leopardo, oso y león corresponden a las primeras tres bestias que Daniel vio en su visión apocalíptica y nos muestra al mismo tiempo, una vez más lo decimos, que esta bestia tendrá características que distinguieron a los otros imperios que le precedieron. De alguna manera, la influencia diabólica que estuvo presente en los imperios de Babilonia, de Media, Persia y de Grecia y aún de Roma estarán presentes en este nuevo gobernador. Además de todo esto, vemos que esta bestia tiene 7 cabezas y algunos han llegado a opinar que estas 7 cabezas representan a los 7 gobiernos o reinos que han gobernado el mundo antiguo. Estos imperios que fueron, pero que ya cayeron, son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Hasta ahí contamos 6. Y el séptimo, la séptima cabeza representa al séptimo gobierno que habrá de venir y que someterá al mundo entero bajo el gobierno del anticristo. Esta bestia con 7 cabezas, Juan lo describe con 10 cuernos y 10 diademas, los cuales representan los 10 reyes que habrán de apoyar al anticristo. Así que vemos una vez más similitudes que Juan ve en esta bestia, que también tienen su correspondencia en la visión de la cuarta bestia que Daniel está viendo allá en el capítulo 7. A esta bestia que representa al anticristo se nos dice que el dragón le dio su poder, trono y gran autoridad, lo cual nos habla del respaldo diabólico que estará detrás de este personaje. Y no es difícil creer cómo estas huestes diabólicas han influido en la vida de todos aquellos reyes y gobernadores de los antiguos imperios que se han levantado y aún en los monarcas actuales que se niegan a reconocer a Dios en sus vidas. Así el anticristo recibirá su poder y su autoridad de parte del mismo Satanás, el cual le permitirá hacer grandes cosas que provocará que la gente del mundo se maravillen ante él. También Juan nos dice que una de las cabezas de esta bestia estaba herida de muerte, pero esta herida mortal fue sanada, lo cual algunos opinan que se refiere al resurgimiento del antiguo imperio romano, el cual, a diferencia de los otros imperios, como ya lo mencionamos, no fue destruido totalmente, solo fue debilitado, pero esa herida de muerte sanará y resurgirá para dominar el mundo. Esto hace a muchos pensar que la unión de al menos 10 naciones que en el pasado formaron parte del antiguo imperio romano se levantarán para apoyar al anticristo y este se convertirá en el nuevo gobernador de todo el mundo. Ya en otro estudio anterior explicamos más detalle acerca de quién se cree que serán esas naciones que apoyarán al anticristo. Por lo demás, es increíble ver las similitudes entre esta bestia que Juan ve aquí en Apocalipsis 13, versículo 1 al 3, y las bestias que Daniel también observa en su visión allá en el capítulo 7. Después de la visión de las horrendas bestias que simbolizan los futuros gobiernos brutales que se levantarán en esta tierra, el profeta tiene una visión totalmente diferente y gloriosa, la visión del anciano de días. Leamos esto en Daniel capítulo 7, los versículos que van del 9 al 10 para comprender mejor esto. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
El anciano de días definitivamente simboliza a Dios, el cual es descrito como uno vestido de un blanco como la nieve. El pelo de su cabeza es tan blanco, dice, como la lana limpia, y se encuentra sentado en un trono como de llama de fuego en medio de ruedas del mismo fuego ardiente. De delante de él también procede un río de fuego. Y esta es la poderosa imagen que Daniel nos presenta en estos versículos acerca de la gloria de Dios. Toda esta descripción es un símbolo de la santidad de Dios, de su poder, de su gloria, una gloria tan excelsa que sobrepasa cualquier gloria humana que cualquier reino en esta tierra haya tenido, incluyendo los reinos que Daniel ve o interpreta en los diferentes sueños. Ninguna gloria de estos puede compararse a la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Se nos dice que de su trono sale un río de fuego y que delante de él hay millares de millares que le servían y millones de millones que asistían delante de él. Es interesante considerar estas cantidades numéricas. Se nos dice que millares de millares eran los que le servían y probablemente esta es una alusión a todos los santos, aquellos que han sido salvados por la fe en Jesucristo de la condenación eterna y que por medio del sacrificio de Cristo llegaron a ser limpios de todos sus pecados y ahora están delante de la presencia de ese Dios santo, sirviéndole, adorándole en el reino de los cielos. Así Daniel ve estos millares de millares que le servían a Dios, pero aparte de eso dice que hay millones de millones que asistían delante de él. Posiblemente esta sea una alusión a todos aquellos hombres y mujeres que habrán de ser juzgados delante de él, porque inmediatamente después de decir millones de millones asistían delante de él, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es muy probable que se refiera al juicio venidero y es interesante comparar las dos cantidades numéricas porque por un lado los que le servían, los que habrían de ser salvos eran millares de millares, pero por otro lado los que asistían delante del gran juez eran millones de millones. Obviamente hay una diferencia numérica en ambos grupos y podemos ver que son más los que se acercan al juicio delante del gran juez, donde los libros son abiertos, que aquellos que están sirviéndole, que son millares de millares, los millones de millones, son mucho más en número que los que le servían. Aparte de todo eso, también tenemos este interesante detalle y se nos dice que los libros fueron abiertos, pero ¿a qué libro se refiere Daniel en este versículo? Bueno, es muy probable que sea una alusión a los libros donde están escritas las obras de todos los seres humanos. Todas aquellas obras que el ser humano hizo está escrito en un libro delante de Dios. Y sobre esa base, sobre esas obras que están escritas en ese libro, el hombre habrá de ser juzgado por parte de Dios. Llegará un día donde el hombre tendrá que presentarse delante de Dios y tendrá que dar cuentas delante de él. Así, en esta visión poderosa, Daniel ve que serán multitudes enormes los que se acercaban delante del gran juez para ser juzgados, pero tristemente eran muy pocos los que habían alcanzado la salvación por medio de la gracia. Eran pocos aquellos que habían aprovechado en vida el llamamiento de Dios a través de su santo evangelio para venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Tristemente podemos decir que son pocos los que alcanzan la salvación porque el corazón del hombre está endurecido por causa de sus pecados y prefiere hacer caso omiso a el mensaje de amor, el mensaje del evangelio. Prefieren vivir conforme a sus principios, conforme a lo que ellos creen que es mejor para ellos mismos, pero no saben que sus propios caminos los conducen a la perdición eterna, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, y pocos son los que entran a la vida eterna.
De hecho, así dice Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, donde Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es una realidad que todos debemos considerar. Por tanto, debemos ser diligentes en cuanto a nuestra salvación. Debemos ser cuidadosos en la manera que vivimos, vivir en una forma santa y piadosa, temerosos de Dios, afirmándonos cada día más en las promesas de Dios, con una fe firme en las promesas de Cristo, porque realmente solo Cristo puede salvarnos, solo Jesús, solo la obra expiatoria de Cristo es suficiente y capaz de salvarnos de la condenación eterna. Quiera Dios que aquel día todos nosotros estemos delante de Dios sirviéndole, seamos parte de esos millares de millares que Daniel describe en este libro, y no tengamos ninguna parte con aquellos millones de millones que habrán de asistir delante de la presencia de Dios para ser juzgados por sus obras, porque aquel día ahí estarán esos hombres y mujeres que rechazaron el mensaje del evangelio, y los libros serán abiertos y serán juzgados por sus obras. Ahora, esta visión del anciano de días, donde Daniel ve a Dios sentado en el trono como juez y que millares de millares se acercan delante de su presencia y unos libros son abiertos, tiene un gran parecido con la visión que Juan ve allá en el libro de Apocalipsis, que se conoce como la visión del juicio del gran trono blanco, y que encontramos en el capítulo 20, versículo 11 al 13 del libro de Apocalipsis. Ahí tenemos la visión del juicio del gran trono blanco. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13, que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta visión corresponde al juicio de todos los impíos que se dará al final del milenio, donde la tierra y los cielos van a desaparecer. Satanás será arrojado al lago de fuego, y el mar y el Hades entregarán todos sus muertos, y estos serán juzgados por todos sus pecados. En esta visión se ve a Jesús sentado en el gran trono para juzgar a los pecadores, basados en los que los libros tienen escrito, los libros donde se encuentran escritas sus obras, y todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero será juzgado de acuerdo a sus obras, y luego será arrojado al lago de fuego, la cual es la segunda muerte, para que así todo aquel que negó a Jesús, negó y rechazó el mensaje del evangelio, rechazando así la misericordia que Dios le ofrecía para la vida eterna, todos aquellos que rechacen este mensaje serán juzgados y serán castigados de esta manera. Llegará el día donde todos serán juzgados por sus pecados, y donde se sentará Jesús en aquel gran trono blanco, y él juzgará a todos los impíos por sus malas obras. Por tanto, podemos ver que hay una gran similitud entre la visión que Daniel está teniendo ahí en el capítulo 7, del anciano de días que se sienta en su trono como juez, y vemos también en esa visión cómo millares de millares se acercan delante de él para ser juzgados. Definitivamente hay un gran parecido con la visión del apóstol Juan de Apocalipsis 20, donde ve a Cristo, a nuestro Señor Jesús, sentarse en el trono para juzgar a todos los muertos por sus obras, de acuerdo a las obras que están escritos en los libros que se abren. Así que vemos este increíble paralelo entre ambos autores de la Biblia. Tanto Daniel como Juan, podríamos estar seguros que tuvieron una visión
acerca de lo mismo, acerca del juicio de todos los impíos, el juicio final de todos los impíos. Por tanto, nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque por gracia hemos venido a ser salvos de este día de condenación, este día terrible donde todos aquellos que rechazaron a Cristo serán juzgados por sus pecados. Así que bendigamos a Dios, esforcémonos por predicar este mensaje del Evangelio, esforcémonos cada día por producir un fruto que sea agradable al Señor, para que cuando Él venga encuentre olor grato en nosotros, para que nuestra vida sea un referente del Evangelio, una vida que produzca mucho fruto y dé testimonio de la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nosotros, porque verdaderamente le debemos a Cristo todo, porque Él nos ha salvado de la condenación eterna y nos ha dado el don de la vida eterna. Luego, si volvemos al capítulo 7 de Daniel y nos vamos a los versículos 11 y 12, encontramos ahí el juicio del cuerno pequeño. Recordemos que el cuerno pequeño simboliza al anticristo. Dice Daniel capítulo 7, versículos 11 al 12, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Con estas palabras, el reinado de todas estas bestias, incluyendo la del cuerno pequeño, que es el anticristo, llegará a su fin, poniendo fin así a los gobiernos humanos, porque al final de todo, todos estos reinos pasarán. Los grandes imperios dejarán de ser, pero el reino le pertenecerá a nuestro Señor Jesucristo para siempre. Ahora, todo esto se dará en su tiempo, porque como el profeta dice, a cada uno de los reinos dados de estas bestias se le prolongará la vida hasta cierto tiempo. Así, desde los inicios de la historia humana, grandes reinos se han levantado y han tenido su momento de gloria. Reinos como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y al final de todos los tiempos el gobierno mundial del anticristo tendrán su momento de poder y gloria, pero al final todos estos caerán y Jesús será quien restablecerá por 1000 años su reino, destruyendo así al anticristo para reinar para siempre. Y de esto Daniel nos habla más adelante en los siguientes versículos. Y en Daniel capítulo 7, versículos 3 al 14, se nos muestra cómo el gobierno es entregado por Dios Padre a su Hijo Jesucristo. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 3 al 14, que dicen, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En sus visiones Daniel vio que con las nubes venía uno que él llama como un hijo de hombre, título que Daniel usa en las Escrituras por primera vez para referirse al Mesías. El título El Hijo del Hombre es un título mesiánico y es utilizado por el mismo Jesús en algunas ocasiones en los evangelios, y aquí lo vemos viniendo en las nubes y acercándose al anciano de días, que es Dios el Padre, el cual le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan eternamente. Definitivamente el dominio le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, un reino que es eterno, que nunca dejará de ser y nada ni nadie puede destruir, a diferencia de los otros reinos que se han levantado en esta tierra, que por el momento Dios en algunas ocasiones les ha dado dominio y poder y gloria, pero todos estos reinos han pasado y los que actualmente existen también pasarán, pero hay un reino que jamás pasará y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y a Él se le es entregado este reino tal y como Daniel lo está presentando en estos versículos. Y en la Biblia podemos encontrar muchos versículos que nos hablan
de cómo este reino, de cómo este poder se le ha sido otorgado a nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente Jesucristo ha conquistado la muerte con su resurrección. No solo venció la muerte y nos ha traído la oportunidad de alcanzar por su misericordia esa salvación tan bendita, sino que también a Él se le ha dado todo dominio en la tierra, se le ha dado todo dominio en los cielos, en la tierra, y debajo de ella Él tiene toda autoridad sobre toda la creación y está sentado a la diestra del Padre, porque todo pueblo, nación y lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que después de todas estas visiones, Daniel al final queda totalmente turbado, totalmente asombrado. Y es a partir del versículo 15 donde Daniel comienza a preguntar, a interrogar a las personas o a los seres celestiales que estaban alrededor de él acerca del significado de todas estas cosas. Y a todo esto un intérprete divino le explica en detalle algunas cosas que ya hemos considerado anteriormente a lo largo de este estudio que hemos venido desarrollando en las partes principales del capítulo 7. Al final de todo, a Daniel se le promete que los santos del Altísimo habrían de recibir el reino y lo poseerían para siempre. Y esta es la promesa que trae esperanza a nuestro corazón al saber que todos estos reinos y gobiernos un día pasarán, pero a nosotros se nos es prometido un reino eterno, el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde moraremos con Él y donde encontraremos descanso para nuestras luchas. Al final de todo, Daniel prácticamente quedó exhausto y sin fuerza después de recibir tremendas revelaciones. El versículo 28 con el cual cierra este capítulo maravilloso lo expresa así. Dice, aquí fue el fin de sus palabras, es decir, la visión ha terminado. Y luego dice Daniel, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aquel día Daniel recibió esta impactante visión de la cual algunas cosas le fueron explicadas por los intérpretes celestiales y que podemos nosotros leer allá a partir del versículo 15 de Daniel. Otras no quedaron tan claras para él. Sin embargo, todo esto quedó guardado en su corazón. De igual manera, ahora en los postreros días tenemos la oportunidad de entender mucho mejor esta visión, ya que con la ayuda del Espíritu Santo nos da esa capacidad, ese discernimiento para poder entender estas gloriosas promesas, este plan profético de Dios para con las naciones. Y esta esperanza queda guardada también en nuestros corazones, porque sabemos que aunque hoy en día la vida sea muy difícil, aunque vivimos en un mundo injusto, y existen muchas naciones que son impías y no le temen a Dios, y no reconocen a Dios en sus caminos, gobernadores malvados que no consideran a Dios en sus caminos y en sus decisiones, pero al final de todo sabemos que el cielo gobierna, que Dios tiene control de todas las cosas y que un día todos estos reinos pasarán, pero los que creemos en Jesús permaneceremos para siempre. Por tanto, alentémonos con estas promesas, alentémonos con esta profecía maravillosa que nos da en detalle cómo terminará todo esto. Hoy en día muchas personas viven inciertas acerca del futuro. Quisieran saber el futuro. Qué hermoso es saber que nosotros los cristianos conocemos cómo terminarán todas las cosas y todo terminará a favor de aquellos que creen en Jesucristo, porque el gobierno le ha sido dado a Él y un día vendrá y lo establecerá en esta tierra por 1000 años y al final del milenio todos reinaremos juntamente con Cristo en la nueva Jerusalén, en una eternidad de total paz. Así que bendigamos a Dios por esta palabra. Démosle gracias a Dios porque así hemos llegado al final de este estudio, de este maravilloso capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Oremos. Padre amado que estás en los cielos,
Gracias te damos, Señor, por este estudio maravilloso que nos regalaste del capítulo 7 de Daniel. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que estas profecías que estamos estudiando en este libro sean de edificación y esperanza que queda guardado en nuestro corazón para alentarnos, para proseguir adelante, para perseverar, sabiendo que tu misericordia es grande y que nada debemos temer porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.